Hola, a nombre de mis compañeros de equipo, Ana Karen Campos Santoyo y Antonio Pérez Cabanillas, les saludo y les doy la bienvenida a este video que tiene como objetivo hacer una reflexión profunda sobre los elementos analizados y su relevancia a lo largo del curso Administración de Negocios Internacionales. Lo anterior como parte de nuestra formación en la Maestría en Gobernanza y Globalización de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Puebla. Este curso nos ha sido impartido durante el periodo de Primavera 1 del 2021 por el profesor Dr. Jorge Luis Alcaraz Vargas. La globalización, dentro de su inmenso ámbito de influencia, manifiesta efectos y consecuencias tanto positivas como negativas respecto a los hábitos de consumo y de igual forma también impacta en la toma de decisiones por parte de empresas que se encuentran en el desarrollo de su particular proceso de internacionalización. La globalización de empresas y los factores diversos que afectan este proceso, así como su desarrollo estratégico y esquemas de toma de decisión, son elementos de relevancia, pues influyen en la consecución del éxito global de una empresa y de igual forma determinan en gran manera la estrategia de internacionalización de la misma. La naturaleza social del consumo, más allá de un enfoque meramente económico, es una herramienta para la interacción de bienes y recursos de todo tipo, que asimila los elementos de su contexto, vinculándole tanto en los medios de producción como con su propia circunstancia histórica. La globalización, la desglobalización y por supuesto la pandemia de COVID-19 han impactado y redefinido las cadenas de producción y los hábitos de consumo en todo el mundo, cada uno con su respectiva proporción y de acuerdo a su particular proceso natural de desarrollo, estabilidad y decadencia. En el caso de las dos primeras, y por otro lado, del inesperado y brutal impacto de la actual crisis sanitaria mundial. Estos fenómenos contrastantes suceden a la par y en el presente, y tienen consecuencias que son, de momento, indeterminables. Sin embargo, la generación de nuevas necesidades detonadas por la publicidad requieren de la adaptación de las tendencias que, como mencionan autores como Westbrook y Angus en sus trabajos sobre los cambiantes valores del consumidor, exploran la forma en la que se desplaza su comportamiento y en cómo impactan en los negocios a nivel global. La cultura de consumo es definida como la suma total de creencias aprendidas, valores y costumbres que sirven para orientar el comportamiento del consumidor y de los miembros de una sociedad en particular. Este es impactado y modificado por su contexto histórico y geográfico. La fuerza de fenómenos como la pandemia detonaron una cadena de ajustes en la más amplia definición de la cultura a nivel global, reflejándose proporcionalmente en el comportamiento del consumidor, que como consecuencia de su proceso de asimilación, pertenencia y circunstancia generacional, reorienta su interés de adquisición comercial hacia nuevas maneras de hacer su vida segura adentro y afuera de su hogar, con un ajuste en la concepción del tiempo y en la distribución, siendo la resiliencia, la adaptabilidad y la necesidad de protección las fuerzas que impulsarán el consumo en la era del y del post-COVID-19, reconsiderando la concepción de la economía y acercándose hacia el valor y al bienestar social, propiciando de esta manera un cambio de rumbo hacia la lucha contra las desigualdades sociales y el daño ambiental. Con o sin pandemia, la globalización es un eje de cambio en los hábitos de consumo de la población. Ante el auge de nuevas redes de comercio y las mejoras tecnológicas que facilitan la fabricación, venta y distribución de los bienes. El proceso de desglobalización se desarrolla desde hace algunos años, generando una revalorización de las economías locales y regionales, no solo de la parte económica, sino también en razón del segmento cultural. Si bien el comportamiento del consumidor hacia los productos y métodos de compra es un objetivo de las corporaciones, la pandemia ha venido a acelerar este proceso, creando una evolución acelerada en varios sentidos. El mundo económico, cultural y tecnológico se mide hoy en razón de un antes y un después del COVID-19. Su desarrollo ha cambiado drásticamente la manera en la que los consumidores adquirimos productos y servicios. La satisfacción de necesidades y deseos, donde la desigualdad detonada por la globalización, de la desglobalización como su reacción consecuente y de la salvaje exacerbación de ambos, propiciada por la crisis pandémica, que actúa como una especie de lente de aumento de ambos fenómenos, se refleja en los patrones de consumo, pues genera un cambio en la visión de la sociedad hacia lo propio, un retroceso para la interdependencia comercial, social y tecnológica demandada por la globalización.
Por lo anterior, es indispensable una vuelta hacia los valores y consideraciones que nos distinguen y nos brindan pertenencia e identidad, desprendiéndose como la permisión de retomar una conciencia nacional y volver la mirada hacia nosotros, abrazando de esta manera y sin mayor dilación, como sociedad y ciudadanía, los procesos y conciencias culturales que permitirán, si se operan con eficiencia y planeación, la reconstrucción del tejido social y económico a nivel regional, local y eventualmente internacional. Con referencia a otro aspecto de relevancia en la administración de los negocios internacionales, es la necesidad de los planes de negocios de las empresas de que estos mantengan un equipo de colaboradores que periódicamente laboren en el extranjero, determinando que la empresa asuma la responsabilidad de establecer políticas internas alrededor de una estrategia integral sobre este proceso, considerando las particularidades de su adaptación y no solo la misión laboral para la que el empleado ha sido comisionado, sino también que contempla su asimilación al ambiente e idiosincrasia del país o de la región donde se reubicará junto con su familia, así como su eventual retorno y las consecuencias que esta decisión implica para su núcleo familiar y futuro profesional del expatriado. La selección de personal para misiones laborales internacionales debe de realizarse evaluando aspectos que identifiquen en el prospecto las características y habilidades necesarias para realizar sus tareas fuera del contexto nativo. Aunque hay autores como Polanco que identifican la cualificación profesional o técnica, habilidades directivas, liderazgo y sensibilidad hacia la cultura del país de destino como el criterio de selección, existen variantes que analizan con mayor profundidad y competencias claves, como el modelo de Ronen, el cual considera factores laborales, dimensiones relacionales, de estado, motivacionales, la situación familiar y las habilidades lingüísticas. Pese a que las habilidades técnicas son esenciales para el desempeño del personal, su desenvolvimiento en un contexto internacional novedoso requiere que el personal sea tolerante, flexible, libre de prejuicios, empático, poco etnocéntrico y que cuente con habilidades interpersonales. Lo anterior sin olvidar la motivación presente y futura del candidato. Debe considerarse que el personal expatriado cuente con varias consideraciones, mismas que son correspondientes al objetivo de su misión laboral, siendo responsabilidad del área de recursos humanos de la empresa considerar conceptos como el desarrollo, compensación, prestaciones acordes al destino, calcular dentro del proceso del proyecto el entorno cultural, político y legal del país receptor, garantizando así un paquete retributivo que garantice conceptos como el mantenimiento de su poder adquisitivo y de ahorro en la nueva ubicación. Este paquete debe resultar del ajuste de las prácticas de la empresa a lo que es la mezcla de la estrategia global de la organización para con la cultura del país anfitrión. De igual forma y en su momento, los paquetes empresariales denominados complementos de expatriación contemplaron rubros como el coste y pérdida de calidad de vida, ayudas de vivienda y escolarización, apoyo y acceso a vehículos, seguros de vida, médicos, viaje de reconocimientos, gasto de mudanza y formación, así como de compensaciones por pérdidas de ingreso del cónyuge. En razón de restricciones presupuestales, en los últimos tiempos, estos paquetes de expatriación empresarial se han restringido de manera que se adaptan a nuevos criterios y niveles de estructuras de los países del destino, dejando de ser tan completos y atractivos y buscando una reducción de costes para la empresa. Dentro de los principales retos para los expatriados al regresar a su país de origen se encuentra el denominado choque cultural inverso, que se observa en las circunstancias como que la empresa no otorga estatus profesionales previos, en muchos casos vuelve a la posición previa a su comisión, y la pérdida de condiciones económicas complementarias y dietas que mantenían su destino. De igual forma, sus funciones laborales pueden resultar monótonas y también lidiar con la nostalgia por la misión. Estas problemáticas no son exclusivas, pues no todos los expatriados viven su misión de manera similar y tienen mucho que ver si esta fue placentera o no. Consideramos que las empresas deben retomar una noción abarcativa del proceso de expatriación y que éste debe asumir facilidades como las mencionadas, actualizando alcances y complementando su preparación para cursos integrales de adaptación cultural, que faciliten así el proceso de adaptación al nuevo destino de residencia, siendo esto primordial para que las empresas clarifiquen y aseguren el capital humano a expatriar, los tiempos y condiciones de su eventual retorno al país y a la propia organización,
asegurando de esta manera un proceso de expatriación claro y planificado. Muchas gracias por su atención y continuamos ahora con la parte correspondiente a mi compañera Ana Karen Campos. Hablar de estructura organizacional permite comprender las formas, roles y responsabilidades que deben adoptar las empresas para tener un posicionamiento local, regional, global o transnacional. Para esto es necesario que la organización de las empresas se planifique de acuerdo al equilibrio que quiera generar entre los estándares globales, los requisitos locales, la forma de comunicación entre las unidades y la adaptación a diversas circunstancias. En este sentido, las empresas decidirán si adoptan un enfoque conservador, donde la jerarquía sea formalmente marcada, con trabajadores que lleven decisiones centralizadas, con control y restricciones reforzadas, o si se inclinan por modelos flexibles, con grupos de trabajo multifuncionales y una colaboración basada en el diseño de redes. Asimismo, hay 4 estrategias fundamentales que pueden seguir las empresas de acuerdo con la presión para estandarizar a nivel global, es decir, el proceso de combinar partes diferenciadas en un todo estandarizado, y la presión para la adaptación local, es decir, el proceso de desagregar un todo estandarizado en partes diferenciadas. Estas estrategias pueden ser de tipo internacional, que busca aprovechar las competencias básicas de una empresa en los mercados extranjeros y los elementos críticos de la cadena de valor se centralizan en la sede. Esta estrategia funciona bien cuando la competencia extranjera no representa una amenaza y por ende no existe una presión de adaptación, cuestión que resulta común cuando el producto se lleva a otro lugar tal cual es y se desea mantener de esa manera. La estructura global, por su parte, busca elaborar productos estandarizados que se comercialicen con poca adaptación a las condiciones locales y asigna responsabilidades para cada división del producto, tratándolos como entidades independientes que resultan ser muy sensibles a las presiones por la rentabilidad. Su principal inconveniente es que su capacidad de respuesta local puede llegar a verse afectada por la presión a nivel global. Por su parte, la estrategia multidoméstica enfatiza la capacidad de respuesta a las circunstancias únicas que prevalecen en un mercado específico del país, permitiendo que las actividades de valor agregado se adapten a los mercados locales. Aquí se percibe una gran presión por la capacidad de respuesta local y poca presión por la integración global. Finalmente, la estrategia transnacional simultáneamente aprovecha las competencias básicas en todo el mundo, reduce los costos al explotar la economía de ubicación y se adapta a las condiciones locales. Esta estrategia tiende a funcionar de manera adecuada cuando se enfatiza el aprendizaje y los flujos de conocimiento globales. Aquí existe tanto una gran presión por la capacidad de respuesta local como una presión por la integración a nivel global. A partir de estas estrategias implementadas por las empresas para su posicionamiento, se deberá optar por un tipo de organización operacional que permita llevar a cabo su proyecto. Estas pueden ser de tipo organización de división internacional, que es una estructura organizativa que normalmente se establece cuando las empresas buscan expandirse inicialmente al extranjero, participando en una estrategia de replicación en el hogar. Sin embargo, esto puede tener 2 problemáticas. Uno, que no se les dé la voz suficiente a los gerentes de las filiales extranjeras en relación con los jefes de las divisiones nacionales, y 2, que las actividades no están coordinadas después de su etapa inicial de expansión en el extranjero. Por su parte, la estructura por área geográfica adapta la organización de acuerdo con las diferentes áreas de establecimiento y se asigna un gerente para cada zona geográfica, ya sea un país o una región. En este tipo de organización, cada área es en sí casi en su totalidad independiente y a diferencia de la división internacional, los gerentes nacionales y regionales tienen un gran peso en la toma de decisiones. Por su parte, la división de productos globales es un tipo de organización que asigna responsabilidades de acuerdo a la división de la fabricación del producto, donde cada una de las áreas o procesos de fabricación son tratadas como entidades independientes. Tiene como inconveniente el hecho de que es una estructura sensible a presiones de rentabilidad, sufriendo la presión local. Por su parte, la matriz global busca frecuentemente aliviar las desventajas asociadas al área geográfica y las estructuras de división de sus productos globales. Es adaptada principalmente en las empresas multinacionales que siguen una estrategia transnacional.
Sin embargo, este tipo de organización puede ralentizar la velocidad de decisión y aumentar los costos sin mostrar una mejora significativa de rendimiento. Finalmente, las estructuras neoclásicas se enfatiza la coordinación no al mando ni el control. Existe una estructura de red donde se organizan los elementos por su flujo de actividad y se asignan personas y recursos a problemas y proyectos de manera descentralizada, y puede generarse una organización virtual donde surjan acuerdos dinámicos entre socios y que tiende a adaptarse de manera eficiente a los cambios de mercado. Dentro de los múltiples retos que la pandemia de coronavirus ha traído es que ha hecho notorio el hecho de que ni las estructuras ni las estrategias son estáticas, por lo que nuevas habilidades deberán ser adaptadas para que las empresas puedan ser vigentes en el mercado. En este tenor, factores como la industria 4.0 resultan temas obligados para comprender cómo han evolucionado las cadenas de valor a nivel global y cómo se han adaptado las industrias al contexto histórico. La industria 4.0, entonces, refiere al surgimiento y difusión de una gama de nuevas tecnologías industriales, digitales y tecnológicas, donde los productos y dispositivos inteligentes pueden llegar a comunicarse e interactuar entre sí y generar procesos de recopilación y evaluación de datos en tiempo real para optimizar los costos y la calidad de la producción. Gracias a factores como el Internet de las Cosas o el Big Data, es posible mejorar la gestión de las cadenas de suministros, consideradas como la red que une los diferentes aspectos de la cadena de valor y que incluye la coordinación de materiales e información y fondos de materia prima para que puedan llegar al cliente final. Ante esta situación, el diseño de operaciones y la mejora de sistemas de creación y entrega de los productos requiere analizar la mejora a realizar en fases como la logística, concebida como el proceso de compra y manejo de materias y productos para satisfacer las demandas de los consumidores, la fabricación, así como el abastecimiento, entendido como el proceso de una empresa para obtener un suministro de insumos para la producción. Aunado a lo anterior, las empresas que realicen subcontrataciones deberán identificar y decidir de manera óptima la manera de trabajar con los proveedores, crear negociaciones y generar confianza, evitando que se genere una incertidumbre por el contexto sociopolítico que pueda haber en el momento. Por mi parte, esto es todo y ahora continuamos con más con mi compañero Antonio Pérez Cabanillas. Muchas gracias, Ana Karen. El marketing global, como resultado de la apertura de mercados y de la globalización, las empresas multinacionales diseñan estrategias globales que se desarrollan y se van implementando con el objetivo de ganar mercado a los competidores. Y en esta época de pandemia, no se trata solo de ganar mercado, sino de sobrevivir debido a un entorno cambiante, más agresivo y a una competencia cada vez más férrea por ganar clientes. La globalización, tenemos que tocar este término entendiéndolo como un proceso por el que las economías de mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, se globaliza, de modo que dependen cada vez menos de mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Según el autor García, regresando al tema de marketing global, nos comenta que es un proceso multinacional que implica planear, ejecutar la concepción, el precio, la promoción, la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. Existen diversas estrategias por marketing global, como la estandarización global, estrategias transnacionales, internacionales, localización. Todo depende de la orientación que se le dé. Puede ser a producción, ventas, clientes, a la parte social, a la parte estratégica. Se puede abarcar por país, por segmento global o un criterio mezclado, ¿no? Al entrar a otros mercados o al tener estas expansiones a nivel mundial, existen muchas razones por las cuales tanto los productos como los servicios se pueden o se deben tropicalizar para tener una mayor oportunidad. Muchos de los factores por los cuales se realiza esto pueden ser razones legales, empaque o protección ambiental de las zonas, temas de estandarización, razones culturales, económicas, nivel de ingreso, distribución, etcétera. Es muy importante tener un marketing mix o una mezcla de marketing correcto para lograr tener éxito en el mercado, ya que si bien no existe una fórmula para lograrlo, hay que analizar y aplicar estas variables de la mejor manera posible para tratar de dar como resultado el tener el éxito o, como ya lo mencionamos muchas veces,
periodos de permanecer en el mercado. Finanzas y economía global. Es un tema estratégico para las corporaciones multinacionales y tocando nuevamente el tema de la pandemia, hay que ser más estrictos, profesionalizarse más, ser más estudiosos de la parte de las finanzas, tanto de las empresas como del mundo. Más ahora que nunca las empresas tienen que estar conscientes y atentas a los cambios tan dramáticos que se están presentando en el mundo, que repercuten en lo financiero, en lo económico y no solo de las empresas. Esto se traduce a un impacto en la vida diaria de las personas. No existe una fórmula para poder predecir lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos acotar y tener perspectivas, tener la parte de saber qué puede pasar con los diferentes modelos y la diferente información y análisis a la cual podemos tener acceso, las diferentes herramientas en las cuales los tomadores de decisiones pueden apoyarse para tratar de tener éxito, ya sea como un análisis económico global de la región, de la zona o interés, debe realizarse cautelosamente con el objetivo de tener la mayor cantidad de información para, regresamos al tema, el apoyo a la toma de decisiones. Otro concepto muy importante es la libertad económica. La gente tiene derecho a trabajar, producir, consumir, ahorrar, invertir en la manera que ellos quieran, ¿no? Existen también la parte de, tenemos que hacer análisis de los sistemas económicos en los cuales nos encontramos, tal como economía de mercado, economía comandada o una mezcla económica, ¿no? Es muy importante términos como el ingreso nacional bruto, el producto nacional bruto, los tomadores de decisiones deben considerar aspectos como la inflación, el desempleo, la deuda, la distribución del ingreso, la pobreza y la balanza de pagos. Términos muy importantes que tenemos que analizar y nos dan muchísima información. Son los que nos llegan a dar la carnita para tomar las diferentes tomas de decisiones que se vayan dando dentro del ambiente financiero. El tipo de cambio, sin lugar a duda, ¿no? Es muy, muy, muy importante lo que viene siendo el precio de una moneda específicamente. El número de unidades de esa moneda puede comprar a otra moneda, ¿no? Algunos aspectos del mercado cambiario, el mercado de venta libre y mercado cotizado, el primero en el cual intervienen bancos comerciales, bancos de inversión y otras, y instituciones financieras, y en el segundo, Nasdaq, NYSE, la bolsa de valores. Los tomadores de decisiones deben entender cómo los gobiernos ponen o influencian en el tipo de cambio y causan estos cambios. El entender este factor es estratégico, ya que impacta directamente en los costos de materias primas, inversiones y mercados finales. Y el rol de los bancos centrales, como por ejemplo el Banco de México, que es responsable de las políticas que afectan el valor de su moneda, aunque los países con cajas de conversión independientes las utilizan para controlar el valor de la moneda. Pero los bancos centrales tienen un papel esencial y crucial en las economías. ¿Qué más tenemos que estar atentos y tenemos que estar revisando? Los entornos institucionales, las prácticas de flotación de las monedas, reparación e intervención, son análisis fundamentales, las balanzas de pagos, las reservas de divisas, el empleo, factores de confianza, los entornos políticos, credibilidad. Son diferentes circunstancias que se tienen que estar tomando en cuenta para las tomas de decisiones, ¿no? Y todas estas van a impactar tanto en las decisiones de mercadotecnia, de producción y obviamente en las decisiones financieras. Agradecer a nombre de Ana Karen Campos, Mauricio Pardo y Antonio Pérez, su servidor. Muchísimas gracias por su atención.